Hoy vamos a coser un neceser o estuche como este que ves aquí. Va acolchado, lleva cremallera y además le añadí un volante que de verdad queda monísimo. Lo primero que vamos a hacer es el acolchado. Para eso cortamos 2 rectángulos de tela exterior y 2 de guata termoadhesiva. Yo empiezo marcando con un rotulador de tela 2 líneas oblicuas de una esquina a la contraria, como haciendo así una X grande, y a partir de ahí voy marcando líneas paralelas usando el ancho de mi regla. Este va a ser el dibujo del acolchado, pero puedes obviamente elegir el dibujo que más te guste. Para coserlo utilizo el prensatelas universal y una puntada más bien larga de unos 3,5 o 4 milímetros. Y si tienes hilo de bordar, genial, mejor que mejor porque se nota muchísimo en el acabado, pero igual con el hilo común de poliéster queda perfecto. Así debería quedarte. Y ahora repites exactamente lo mismo con el otro rectángulo. Vamos con el volante. Puedes cortar una tira larga, pero en mi caso no me daba la tela, así que he cortado 2 piezas y las he unido por el lado corto. Abrimos esa costura con la plancha para que quede bien plana. En los extremos del volante vamos a doblar la tela así hacia adentro para poder pasar una puntada y dejarlo bien rematado. Una vez cosido, utiliza cualquier herramienta con punta, un palillo, unas tijeras, lo que tengas ahí a mano para sacar bien las esquinas. Ahora doblamos toda la tira a lo largo con el derecho hacia afuera y pasamos una puntada larga con la tensión del hilo al máximo. Esto nos va a servir para fruncir el volante fácilmente y ajustarlo después al tamaño del neceser. Yo marco el centro del rectángulo para hacerlo coincidir con la costura central del volante y que quede bien colocado. En este caso me apetecía dar una forma un poco más redondeada, así que con cualquier cosa circular que tengas por casa puedes marcar las esquinas inferiores y recortarlas sin problema, pero si no lo puedes dejar rectangular. Colocamos el volante en el borde de la tela con el doblez hacia adentro. Aquí sí que te recomiendo paciencia, muchos alfileres, ve repartiendo bien el fruncido para que quede uniforme. También si necesitas tirar un poquito de los hilos para ajustarlo, hazlo sin miedo. Y lo cosemos a máquina con puntada recta a 1 centímetro más o menos del borde. Colocamos la cremallera, tal como ves en el vídeo, y encima ponemos la pieza de forro. Puedes usar el prensatelas de cremalleras, pero en mi caso he utilizado el prensatelas universal guiándome por el borde de los dientes de la cremallera. Así me resulta más fácil y te digo que queda perfecto. Te recomiendo siempre hacer una puntada de asentamiento bien pegadita al borde de la tela exterior. Luego repetimos lo mismo en el otro lado. Exterior, cremallera, forro y cosemos. Esta puntada de asentamiento te recomiendo, o por lo menos a mí me gusta hacerla larga porque queda más decorativa. Y ya casi estamos. Ahora enfrentamos los derechos de la tela exterior y los derechos del forro. Marca una abertura en el forro que no vamos a coser porque será por donde le demos la vuelta y aprovecha también para redondear el forro. Antes de coser todo el contorno, asegúrate de que la cremallera está abierta, ojo ahí, y bien colocada. Yo suelo sujetarla con alfileres para que no se me mueva, porque esto de la cremallera es un poco ahí, medio tramposo, medio difícil. Cosemos todo el borde,
dejando sin coser la abertura. Cuidado ahí. Y cuando pases por encima de la cremallera, ve despacio para no romper la aguja, que tengo experiencia en haber roto agujas con esto. Yo lo que hago es girar la rueda de la máquina a mano, despacito, y así me aseguro de que no va a pasar nada. Recorte el excedente de tela, sobre todo en las esquinas, porque al darle la vuelta queda mucho más limpio y menos grueso, menos cantidad de tela. Damos la vuelta al neceser y ya solo nos queda cerrar la abertura del forro, con una puntada pequeñita a máquina o bueno, si prefieres, con una puntada invisible a mano. Y listo, ya tenemos nuestro neceser con volante cremallera terminado y listo para usar. A mí el resultado me encanta, espero que a ti también. Y nos vemos en el próximo tutorial.